You know her? Evita, the real one. Argentina, a country traumatized by a history of violent conflict, economic crisis, and an uncertain future. We are very extreme, you know. And after a while, when you have a crisis, it seems very, very logical to go to the opposite extreme. So you keep going from black to white, from white to black for decades and decades. That's what personality disorders are about. I've got friends who have been in therapy for so long, and I keep wondering and asking them, what the hell are you doing this for? Most of my friends go or have gone to therapy. And I'm 25, I'm not that old. My aim is to go to therapy all my life. Argentina's story is one of lost chances and a lost people. This film will take a psychoanalytic journey into a country in constant search for its identity. El psicoanálisis habla de la libertad y habla del borde también entre lo permitido y lo prohibido y la posibilidad de darle libre curso a los deseos. Somos privilegiados en un continente de miseria que tenemos obligación de tener una función crítica que excede el psicoanálisis. ¿Qué parte jugó el psicoanálisis en todo esto? Es difícil decirlo con precisión. Era muy difícil ser argentino, es un oficio bastante complicado. The demand for psychotherapy is growing throughout the developed world. But in Argentina, it has been a key part of their culture for over half a century. With twice the number of psychotherapists per head than New York, Buenos Aires is the psychoanalytic capital of the world. Mental health is the most important thing in life. If you're not enjoying life and things, there's no better way to spend your money than going to therapy. 25-year-old Guido is an aspiring journalist and writer and has already been in psychoanalysis for 7 years. I come from a very psychoanalyzed family. My mother have done like 30 years of therapy. My father maybe 15 or 20. My brothers from their childhood started going to therapy. And I started when I was 18 and I just broke up with a girlfriend. So the immediate answer in my family, so you have 2 or 3 problems, go to therapy. Start to talk, you understand something that is hurting you or makes you suffer. I think it feels like magic. Every week, Guido teaches a writing workshop for pensioners at a Jewish social club. The Jewish community in Buenos Aires is the largest in Latin America,
and has long been associated with the popular diffusion of psychoanalysis in Argentina. Había dos. Uno era el manicomio y la otra era la familia que se iba de vacaciones. A ver. Shh. Bueno, díganos. Silencio. Camina ensimismada en sus recuerdos, pensando en su triste pasado. Some of the stories were very touching. Sometimes I use personal experiences. One of the ladies, each class, no matter what idea I gave them, she used to bring a story about the death of her daughter. And every time she started reading, she started weeping. Espero que vengan igual. No siempre podemos tener el show. Mira que les interesan más las cámaras que yo, ¿eh? Me iré un poco. I would say that people that are in therapy tend to exchange their intimacy or their lives in a different way that maybe people that don't go. Momento. ¿Qué quieren preguntar? Vieron que están haciendo un documental sobre el psicoanálisis. Están muy impresionados con que en Argentina haya tantos psicoanalistas, tantos estudiantes de psicología y tanta gente que va a terapia. Sobre eso en la película. Me piden que les preguntes cuántas de ustedes fueron en su vida en algún momento a terapia. No, yo no. Bueno, las que fueron, no digan no, Bueno, también. Yo no voy a terapia, por ahora. Ahora voy a ir, no sé. Chicas, tuve una depresión con internación por la época de Martínez de Oz, que nuestra empresa, que iba por la tercera generación, se fue abajo, con la tablita del cambio famoso. Si no fuera por la terapia que me hicieron allí, yo ya no estaría acá, porque estaba como ausente. Ella está hablando porque nunca hizo terapia. Recién yo hice terapia 5 años y a mí me salvó la vida. Yo tuve 23 años con psiquiatra. Porque perdí una hija desaparecida que no sé dónde está enterrada. Gracias a Palito, que recién habló, pude ingresar acá al club y me salvó la vida. Quería estar bien. A pesar de la terapia y mucha medicación, no estuve bien hasta que no ingresé acá al club. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender. So far, therapy worked for me, so I hope it will work for me again in the future. And that doesn't mean that people that go to therapy are happier than the other ones. But all the same, I would suggest that everybody should do, in a particular moment of their lives, some therapy. I really would suggest that. Today, there are over 60,000 psychotherapists working in Buenos Aires alone. Such a demand for an expensive and time-consuming exercise suggests a neurosis on a national scale. Nosotros los argentinos tenemos una rara identidad en el cual el psicoanálisis también forma parte de estas vicisitudes de nuestro ser argentino. Creo que se ha infiltrado mucho en la cultura de la clase media. Acá el psicoanálisis es muy común que una persona en una reunión social diga me voy a análisis. La gente comprende en un sector social. ¿Por qué tan afectos al psicoanálisis y demás? Yo creo que hay cierta posición inicial de melancolía respecto a lo perdido. Quizás sea más fácil para quien viene de afuera tomar distancia del fenómeno y analizarlo. Nosotros estamos inmersos dentro de ese fenómeno.
If this culture of melancholia is a reason why psychoanalysis became so popular, then perhaps the roots of this phenomenon lie in the past. La sociedad argentina siempre pensó que era una especie de cultura europea en el exilio y determinadas clases sociales manteníamos la fantasía de ser el centro del mundo. At the beginning of the 20th century, Argentina looked set to become a world economic power, and millions of European immigrants were drawn to this new promised land. It's remembered as the Golden Age. Se gestó toda una mítica de que la Argentina llegaría a los niveles de los países más desarrollados, y nuestra generación fue especialmente tocada por estas ideas. El hecho de que la ciudad de Buenos Aires tuviera una amplia clase media formada especialmente por inmigrantes o por hijos de inmigrantes, yo creo que influyó bastante en esta historia, en la medida que toda esta gente teníamos escasas raíces dentro del país y no teníamos tradiciones fuertes a las que adherirnos. By the 1930s, Buenos Aires had been transformed into an urban society, eager to imitate all things modern and European. This search for a new identity would make Argentina's middle class particularly receptive to Freud's psychoanalysis. El psicoanálisis se instala en Buenos Aires sobre una cultura que está impregnada de la idiosincrasia del tango. El nacimiento del tango es a los finales del siglo XIX en Buenos Aires, en el Río de la Plata, y el nacimiento del psicoanálisis es en Viena, para la misma época. Ambos son hijos del romanticismo europeo. El hombre del tango se pregunta por qué, se pregunta por qué le sucede lo que le sucede. Luego se suma el existencialismo, que le agrega a la melancolía ese aspecto de preguntarse acerca del sentido de la vida. Today, Argentina is recovering from its most recent and traumatic economic crisis that drove half the population below the poverty line. Argentina has all the reasons to be a supersonic country, and somehow along the way we got lost. My name is Lorenzo Shakespeare. I am a graphic designer. I run a design consultancy with my father and brother and sister. It was funded by my father 45 years ago. That's the biggest network of ATM, the biggest in Argentina. At the same time, we did that other brand, which is the competitor. We did that about 15 years ago. This is an interesting sign. It was designed in 1971 by my father. This thing on the wall here is the subway map. That actually took us about 1 year. I have been under a lot of pressure for the past 2 years, and that started to show. I was at a supermarket with my 2 kids, and suddenly I got this very strange feeling of losing control. But I started panicking about not knowing what was going to happen.
I never fainted in my life, so I don't know how it is. But I got the feeling I could faint and pass out at that time. I've always had a thing against therapy in general. I don't like the idea of a traditional therapist. I don't like this ethereal idea of this guy listening to me and sort of interpreting my problems and arriving to conclusions for me or whatever they do. I just hate the idea. But then my wife's sister is a cognitive therapist in Paris, and she said, well, you should contact one of us. And I contacted Eduardo Keegan. Eduardo Keegan is a professor of psychology at the University of Buenos Aires. Originally trained as a psychoanalyst, he has now been practicing cognitive therapy for over 10 years. An incredible amount of people have very simple disorders which are uncomplicated and can be solved in a relatively expedient manner. And by the way, if you're talking about panic, for example, which is very, very common, it's like having the flu. Panic disorder takes cognitive behavioral treatment of about 8 to 15 sessions. And something like 80 to 90% of them won't have panic disorder again in their lives. I guess the way this has improved my future is by knowing that I have limits, and that's probably part of growing up. Actually, a good metaphor would be to say that Eduardo is a designer. We all are, actually. Design means plan, not drawing. What Eduardo did was he actually drew the root of my behaviors and my things, and that's what I do every day. The great thing about therapy, any therapy, is the moment of forcing yourself to verbalize things that are usually intangible. But the actual effort of putting it into words is cathartic. It's like spitting it out. And I guess that's what I feel cures you. The demand for therapists in Argentina has long been supplied by a free education system, a product of the country's early success. Alejos is a 25-year-old psychology student in his final year. His faculty at the University of Buenos Aires has over 12,000 psychology students. As part of his course, Alejos has worked in the Borda, Argentina's largest psychiatric hospital. It's a mental health hospital for men, and I know the hospital a little bit, so, well, I would like to show you La Colifata. La transmisión de Radio La Colifata. La Colifata, which means loony or mad, is the name chosen by the patients for a radio show produced by them and listened to by millions of Argentines every week. Vamos a transmitir en 103.1 frecuencia modulada, Radio La Colifata. Yo voy a estar en momento de poesía a solas. Encantado de conocerte. Nosotros estamos en el cuarto mundo. Que se vayan todos, que no vuelvan más, porque hicieron corrupción todo. Hay hambre. Pero por lo menos somos primero, la Argentina es uno de los primeros países en corrupción. Freud said, I mean, we are all neurotic. So well, that's like a more normal, let's say, disorder. Al manicomio de afuera yo no quiero ir, y al manicomio de adentro no lo puedo resistir, al manicomio de adentro. You say psychotic, it sounds like, wow, they are like monsters. No, they are people. People and with mental problems, I mean, with health problems, let's say. Gracias. Un admirador mío ha vertido una opinión sobre mi bonita canción.
Pero yo he visto tantas pelotudeces en la colifata, que yo de verdad de corazón le digo, ¿qué tiene que ver la locura con las pelotudeces? Pará, porque acá hay que aplicar algo que no se aplica en la lógica. Porque hay pelotudeces que son una locura y hay otros que opinan que hay unos pelotudos que son locos también. A ver, y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Para ustedes con qué sí? Quiero aclarar una cosa. Y la gente cree que toda persona que tiene una enfermedad mental es peligrosa o es cruel o puede cometer algún delito. Nosotros somos iguales que los cuerdos. Tenemos la eficiencia, la inteligencia, la capacidad de la misma historia. ¿Por qué no? Todos tienen derecho a reivindicarse. Por supuesto. Bueno. Muchas gracias, maestro. No, gracias a usted. Thank you very much. Gracias. Y que te recibas pronto. Sí, en noviembre. So important for mental health, the social contact, the society, the relatives, friends, job. That is, I mean, how mental health is created in the things you do every day, in the relations you have, not being isolated or being alone. I'm going to show you something. Who's this? You know her? Evita, the real one. What's special about Evita? Well, she was a great woman. But what about Perón? Was Perón a good thing? For me? Yeah, for me it was. In 1946, Juan Perón and the iconic figure of his wife Evita emerged as the head of a political movement that would dominate Argentine politics throughout the second half of the 20th century. Their legacy still divides Argentine society today. Es como cuando preguntan a veces en Europa, pero el peronismo, ¿qué es? Uno no sabe qué contestar. El peronismo fue una dictadura donde cualquier disenso estaba absolutamente prohibido. Había policía política, todos los medios tenían que hablar bien del gobierno. Some people say Perón behaved like a dictator. Yeah. The people who belongs to the power. Not the people in Argentina. The people in Argentina do not think that. They think that Perón gave them a lot, gave them, a job. Evita helped the poor people. A lot of the social thing was important in Perón's presidency. Perón's first government is remembered by many Argentines for improving the living standards of the working classes. And Evita became a symbol for the regime's concern for the poor and unfortunate. La Argentina, hasta los años 30, logró un desarrollo económico impresionante y se suponía que iba a seguir el destino de Estados Unidos o de Australia o de Canadá. Y el peronismo, con sus políticas económicas populistas destinadas justamente a calmar a la gente en lo inmediato, ya no siguió el destino de Australia, de Canadá, etc., sino que se estancó dramáticamente. Under Perón's nationalist government, foreign ideas like psychoanalysis were seen as bourgeois and un-Argentinian. But the language of Freud had become part of a middle-class subculture and a form of resistance against the regime. Había una cosa que para nosotros era terriblemente desagradable, que era el culto a la personalidad. Era casi religioso. Y por supuesto,
Para gente libre pensadora como nosotros, esto era una calamidad. De tal manera que el psicoanálisis fue mucho más originariamente para nosotros que una teoría psicológica. En cierto modo era refugiarse en una tarea intelectual que te permitía olvidarte de lo que estabas viviendo. Evita's death in 1952 dealt a severe blow to Perón both personally and politically. Her role as a spokesman for the government had helped maintain control of the country. Perón's attempt to canonize her brought about a confrontation with the church, which would be the catalyst to the regime's final collapse. And in 1955, he was forced into exile by a military coup. However, he would continue to cast a shadow over an increasingly divided country. Perón's exile would allow psychoanalysis to take center stage in the intellectual and cultural life of Buenos Aires. Actor, playwright, and psychotherapist Eduardo Pavlovsky was a medical student at the time. Yo estaba enamorado de una joven a los 14 años que tenía 13 años y me abandonó. Entonces entré en una crisis aguda. Yo soy muy ruso en el amor. Estaba muy desesperado, como Tolstoy. Había leído bastante Freud y recordé la influencia que había tenido en mi vida ese año de terapia. Yo creo que soy analista un poco porque fui muy neurótico a los 14 años. Después me casé con esta misma niña y tuve 3 hijos. Pavlovsky was one of a new generation of students experiencing the worldwide social revolution of the 1960s. And a new faculty of psychology would allow psychoanalysis to infiltrate the university. Dos de los precursores del psicoanálisis comenzaron a hacer lo que se denominó curso de información de lo que es el psicoanálisis para el ambiente universitario. Eran unas clases que se daban en un aula muy grande y que estaban siempre repletas. Y cuando escuchamos aquellas clases por primera vez, nos sentimos tremendamente entusiasmados. Creíamos que habíamos dado con algo que podía cambiar no solo nuestro destino personal, sino el de la humanidad entera. Por otra parte, había muchísima actividad cultural donde los psicoanalistas eran invitados. Por ejemplo, había algún crimen aberrante e inmediatamente los medios concurrían a preguntarle a algún analista cómo se podía entender semejante cosa. Por momentos aparecían con el carácter de voces oraculares que podían dar respuesta a todas las inquietudes de la humanidad. But the optimism of the period would be short-lived. In 1966, Argentina was under another dictatorship,
led by General Onganía. Onganía set out to save Argentina from the political and cultural excesses which he believed were destroying the country's Christian values, starting with a move against the university. Pero no fue un congreso de teoría de teatro, una asamblea política donde me exterminaron políticos. Lo político o lo que pasaba en Latinoamérica era vivido como antipsicoanalítico en un momento. Y entonces cuando ocurrieron ciertos fenómenos acá, muchos psicoanalistas nos empezamos a preguntar por nuestra identidad, nuestra función crítica como intelectuales. For the first time, middle-class students and workers were victims of official repression. And in 1969, they joined together in a mass demonstration in Córdoba that forced the police to withdraw from the city. Tal vez el episodio argentino, político, social, que definió mucho, fue el Cordobazo. The protesters held the city for 48 hours, until Onganía sent the troops in. El Cordobazo fue muy importante porque nos hizo pensar a los intelectuales qué teníamos que ver nosotros con todo eso. Si podíamos seguir haciendo psicoanálisis en los divanes con empresarios o teníamos que tomar una actitud más activa en la vida social del país y de Latinoamérica. No se sometan, son individuos, son personas que tienen libertad de pensamiento, libertad de creación. Nadie tiene que guiarles nada. Many left-wing psychoanalysts broke away from their traditional institutions, which had rejected any political involvement. They wanted to take therapy to the people, and by offering their services in public hospitals and slums, they would contribute to the spread of psychotherapy in Argentina. Yo al mismo tiempo en esa época militaba en partidos políticos trotskistas. Vos no podés decir yo soy psicoanalista. Uno es un intelectual latinoamericano formado en psicoanálisis. Pero como intelectual latinoamericano somos privilegiados en un continente de miseria que tenemos obligación de tener una función crítica que excede el psicoanálisis. Y lo vamos a terminar en la calle, cueste lo que cueste y caiga lo que haga. Ser joven durante esos años era un factor de riesgo impresionante. De manera que si uno no estaba totalmente involucrado con la izquierda, se veía en una situación muy difícil, dado que lamentablemente no podía tomar partido. Cualquiera de las dos opciones era espantosa. Entonces venía un gobierno electo, democrático, y ejercía políticas democráticas. Ese gobierno fracasaba por ser minoritario, entonces venía un golpe militar totalitario que anulaba lo que había hecho el gobierno, que volvía a imponer prohibiciones, y en estas polaridades vivimos permanentemente durante todo el tiempo. In 1973, Argentina had come full circle. Perón, who had been in exile for 17 years, was now seen as the only person who could bring stability to the country. Hay un sector de un peronismo autodenominado combativo. ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obran de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Despite the euphoria that followed his third election victory, the aging president had little time to unite his supporters and the country. Pero
aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos. El peronismo fue un trauma difícil de superar. Más que el peronismo, la tremenda polarización que se dio con el peronismo. O eras peronista o eras antiperonista. Y nunca hubo una manera de llegar a algún acuerdo que pudiera incluir y superar toda esta situación. Imagínense la posibilidad de vivir en estas condiciones. Era muy difícil ser argentino, es un oficio bastante complicado. ¿Qué parte jugó el psicoanálisis en todo esto? Es difícil decirlo con precisión, pero hay que tener en cuenta todas estas circunstancias que dominaban la escena argentina para tratar de entender qué es lo que pasaba en cuanto a la subjetividad de los habitantes. Perón's failure to bring stability to the country caused intolerable anxiety to the population at large, and many expected the inevitable military coup. But they could not imagine what lay in store for them. Belgrano, a wealthy neighborhood whose residents would be the stereotypical clients of psychoanalysis. But today, the park is a television studio for Stelita's Living Room, a Colifata production hosted by the world's only homeless TV presenter. Muy contenta, grabando con toda la gente que realmente me quiere, con invitados de primera línea. Vamos a grabar. Vamos a grabar, silencio, por favor. Nosotros, los colifatos, vamos a tratar el tema del Mundial de Fútbol. Today, La Colifata have invited René Hausmann, a member of Argentina's 1978 World Cup winning team. ¿Por qué te llamaron el loco Hausmann? Sería porque hacía locuras dentro de la cancha. Locuras, es decir, locuras como gambetas, no se atrevían o no se animaban algunos, y yo sí las hacía. Voy a hacer una columna. ¿Qué están filmando? Estamos filmando un programa sobre el Mundial. Sobre el Mundial. Sí. Siempre filman sobre fútbol. ¿Por qué no filman cuando hace falta una señora de 76 años, cardíaca, que tiene picos de presión? ¿Usted quiere hablar del tema, señora? Sí. Sí, cómo no, opine lo que quiera. Bueno. Siéntese. Le mandé un email al presidente, le mandé otro al jefe de gobierno, pero muchos saludos, pero acá estoy sin nada. Pero pienso que el pueblo debe saber de qué se trata. Muchas gracias. Gracias. Se le caía el Rolex, se le caía el tapado de visor que tenía, qué sé yo, y estaba llorando por una jubilación. ¿Por qué no piso una villa de emergencia a ver qué pasa? Miré para otro lado porque me agarró una calentura barra. In 1978, Argentina hosted the World Cup. Hausmann played in a final against Holland that was marked with controversy. While Hausmann and his teammates were victorious on the field, a hardline military dictatorship had been in power for 2 years. ¿Qué sentiste cuando el equipo holandés nos hizo el desprecio de irse de la cancha? ¿Qué sentí? Bueno, una tremenda indignación, no más que nada. Porque ellos sí sabían lo que ocurría en el país, nosotros no.
pero los comprendí y los aplaudí a través del tiempo por qué habían hecho eso ellos. Y los felicito. The dictatorship under General Videla had seized power in 1976 and had been carrying out a covert campaign of detention, torture and assassination in what they described as a dirty war against violent left-wing subversives. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Up to 30,000 Argentines, including whole families, were effectively disappeared. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. The rationality behind the regime's campaign of terror was to rid Argentina of any ideology or political tradition it considered as subversive. The generals even suggested that terrorists were being recruited from the therapist's couch. Eduardo Pavlovsky was one politically active therapist who was targeted by the dictatorship. Despite the warnings from his colleagues, he continued to write plays that appeared to condemn the regime. Después escribió El señor Galíndez, que era una obra que trataba sobre la subjetividad del torturador, que la experiencia de la tortura, según los hombres que han estudiado mejor la tortura, era que el torturador es un hombre común, que la vida de un torturador tiene afectos, emociones, familia, amigos, puede ir a misa, no es muy diferente a uno. Pero lo monstruoso es eso para uno. No es que sean monstruos, sino que tengan una similitud en el accionar diario con uno. Yo he visto torturar, en otra época, no acá, a gente que nunca hubiera imaginado que hubieran podido torturar. Pero las circunstancias los hacían torturar porque pensaban que era lo mejor por el país. Me vinieron a buscar el ejército y un grupo paramilitar. Yo me escapé cuando me vinieron a buscar. Estaba haciendo una sesión de psicoterapia. La epopeya de mi escapada fue muy cinematográfica. Cuando vi que había encapuchados en mi casa y estaban mis hijos. Entonces yo pensé, el teatro de Meyerhold. Que había psicoanalistas y psicólogos comprometidos políticamente que desaparecieron o quedaron acá escondidos o nos exilamos. Pero ninguna institución psicoanalítica fue prohibida. El psicoanálisis no disminuyó, más bien diría que aumentó durante la dictadura. Club Atletico was a secret concentration camp where many of those taken were held by the regime. Its existence had almost disappeared under a motorway overpass until excavations began in 2002. Alejos, whose home is less than a kilometre from the site, came to meet Ana Maria, a psychoanalyst who, as a teenager, was imprisoned here. Por ejemplo, yo era K04. Te sacaban tu nombre y te ponían un código. Y usaban una letra que llegaba del 1 al 100. Y después tomaban otra letra que no necesariamente era correlativa en el alfabeto. Y entonces por eso seguimos investigando. Okay. Well, she's showing me that thing where the faces of the prisoners were. There are some blocks which are white because they suppose there are many more prisoners that were here. She calculates 1,500 people were prisoners here.
Ana's mother, Esther Carriaga, was a political exile from Paraguay. The family's history no doubt influenced Ana's political beliefs as a socially committed student. Ana was only 16 and 2 months pregnant when she was taken from the street in broad daylight. En las celdas estábamos siempre con los ojos vendados, con cadenas en los pies. Yo pasé por 2 o 3 celdas distintas. Estuve mucho tiempo internada en enfermería. Era tal el hambre que teníamos que pensábamos en recetas de comida o qué haríamos, por ejemplo, si saliéramos en libertad. Eran intentos de conservar rasgos de humanidad. At first, when excavating started, they only found items that indicated the presence of the police supply office. But then later, the discovery of something as innocent as a ping-pong ball would be a reminder of the horrors that had occurred in the basement below. Y que cuando nosotros estábamos en las celdas escuchábamos permanentemente los gritos de los torturados y también como telón de fondo se escuchaban grabaciones de discursos de Hitler en alemán y se escuchaban los represores jugando al ping-pong. Y esta es la pelotita de ping-pong que se encontró debajo del montacargas. O sea, en un lugar que era clandestino, donde tenían a la gente torturada, con hambre y demás, o sea, era el contraste entre la diversión de ellos y el sufrimiento de los detenidos. Have you seen anything like this before, Laka? No. What sort of impression is it? Yeah, it is. And it's also difficult for me to translate, I mean. Despite being subjected to a routine of torture, including rape and electrocution using the pecan or cattle prod, Ana kept her pregnancy a secret for as long as possible. After Ana's abduction, Esther joined other mothers looking for their children in a weekly vigil in front of the presidential palace in the Plaza de Mayo, not far from where Ana was imprisoned. One day, after 5 months, Ana was simply released, wearing the same dress she had the day she was taken. It is unclear if Ana's pregnancy affected the decision to let her go. Many other pregnant women were less fortunate. After giving birth in captivity, they were usually killed, and their children were given to families connected to the military or adopted by innocent couples unaware of the child's true identity. El tema del embarazo para mí fue muy importante porque también fue un acto de resistencia. Era como que yo no estaba sola y como que habíamos podido, digamos, ella había podido, mi hija había podido sobrevivir a toda la tortura. Anna Maria went into exile in Sweden, but her mother Esther stayed to fight for the release of others who had gone missing. But as Anna was giving birth, the military raided a meeting of the mothers. They took Esther and 11 others away to be tortured and killed. En realidad empecé a hacer análisis cuando estaba estudiando porque era casi un requisito de la carrera. ¿Vos hacés? No. Ahora voy a empezar. Pero bueno, es un requisito necesario. Sí. Y si la pregunta es si eso puede responder preguntas que no tienen respuesta o puede explicar cosas que no tienen explicación, desde el psicoanálisis no se puede explicar eso. En realidad lo que más me ayudó a mí, yo siempre digo que fue no haberme perdido nunca a mí misma cuando estuve en el campo de concentración. No haberme perdido a mí misma, no haber perdido mis ideas, no haber perdido mi dignidad. Cuando yo estaba en el campo de concentración me amenazaban que no tenía que decir nada.
Yo pensaba, yo no puedo salir de acá y no decir lo que vi, porque además yo salía y quedaba un montón de gente y eso quedaba funcionando. Y desde que salí hasta hoy nunca paré de hablar. The mothers continued their protests, gaining international exposure, making it impossible for the regime to silence all of them. However, the search for their grandchildren, whose identities remain hidden, still continues today. Defeat against Great Britain in the Falklands War effectively ended Argentina's most brutal and oppressive dictatorship. But 25 years of democracy still hasn't brought the growth and stability so many Argentines have hoped for. There's a common joke in our profession that Argentina is very much like a personality disorder. You keep repeating the same patterns of behavior that have not been very successful in the past. Think of a country instead of a patient. When you have a long relationship, you know that there's going to be conflict. Using something which is in the short term is going to be fine. For example, using the trade union leaders to bring people to the plaza. Okay, he's showing he's got power, but they will certainly turn against him eventually when things go sour, and things always go sour. We are very extreme, and the problem with being extreme is when you go to one extreme, then after a while, when you have a crisis, it seems very, very logical to go to the opposite extreme. So you keep going from black to white, from white to black for decades and decades. That's what personality disorders are about. But in general, as a therapist, I am optimistic because, if you're not, then you're generating more problems. We're supposed to be hopeful. The thing is that my patients are in treatment and accept the rules of treatment. Argentina is a different situation. First of all, I would argue as to the choice of therapist. Second, I'm not so sure that the patient has accepted the rules of the treatment. Que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El argentino es un poco como un niño rebelde. La gente no cumple las regulaciones, la gente no paga impuestos, eludimos la mayor cantidad de impuestos posible. No confiamos mucho en las autoridades. Esta falta de obligación que tiene el ciudadano argentino por sentir que tiene que cumplir con las regulaciones, yo creo que en parte es consecuencia del exceso de represión que hemos padecido durante tanto tiempo. Compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje. It started in 1976 with the dictatorship. We have poverty, we have unemployment. That's why I do not like the right wing. I mean, the militaries, the fucking militaries, did a lot, for us to be a underdeveloped country. La otra actitud negadora o ciega es considerar que la terrible represión fueran hechos sobre estudiantes indefensos. Se niega el hecho de que esta gente también, llevada por la desesperación o por la ideología o por lo que fuere, también cometió delitos terribles como poner bombas, matar inocentes. Y esto en este momento está completamente omitido. Nadie quiere asumir el grado de responsabilidad que a todos y cada uno de nosotros nos cabe. Que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has
beso en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa, hincarme a rezar. En nombre del Consejo Directivo del Instituto, les agradezco la presencia de todos ustedes hoy aquí, acompañando esta iniciativa. Cuando el sujeto logra pasar esa barrera de la represión, es muy importante porque adquiere herramientas de conocimiento de sí mismo que le sirven muchísimo para entender el presente de su vida. Es la base del psicoanálisis. Digamos, el psicoanálisis, el sujeto está determinado por su historia y por cosas que no conoce de su propia historia. Desde el paralelo con la historia del golpe podría ser esto que hablábamos de la sociedad que negaba su propia historia, ¿no? Esto a manera del secreto de familia, pero que a su vez estaba determinada por esa historia. Quiero finalizar compartiendo con ustedes una victoria. La victoria que para las abuelas, los nietos y para toda la sociedad significa cada identidad restituida. Saludamos que se haya podido identificar al nieto 84. Otro triunfo de la lucha. La frase sería, como decimos nosotros en el instituto, no sé si la podés traducir: apropiarnos del pasado para iluminar el presente y construir el futuro.